Mis amados hermanos, en este día tenemos un tema muy importante y que tenemos que saber distinguir. El tema es, ¿qué es la sana doctrina? Es un interrogante. ¿Qué es la sana doctrina? El Señor nos va a enseñar a través de su palabra. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este momento tan sublime, porque nos encontramos en tu presencia, Señor, reunidos como parte de tu maravilloso cuerpo. Aquí estamos, Señor, adorando tu santo nombre. Padre, con hambre y sed de tu palabra, queremos ser instruidos por ti. Espíritu Santo, habla a través de mis labios, Señor, y que sea tu palabra la única, la que salga a través de mí, Señor, porque solamente tu palabra puede edificar. La palabra del hombre no edifica, sino que destruye, mata. Pero tu palabra nos da vida, y vida en abundancia. Padre, nos sentamos a tus pies con hambre y sed de tu palabra. Gracias, Padre, la recibimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Qué es la sana doctrina? Primeramente quiero decirles que doctrina es una enseñanza metódica. Y hoy por hoy es muy importante, amados hermanos, saber qué doctrina nos guía. La Biblia nos dice que Dios mandó la doctrina del cielo por medio de Jesucristo. Esa es la sana doctrina, la única sana doctrina, la que viene de parte de Dios. Y esa la encontramos aquí en la palabra. Y hay muchas doctrinas de hombres, hermanos. Esas no podemos seguir, porque van contra la palabra de Dios. Una expresión linda de la canción de la hermana Keila es que dice, para que mengue nosotros, eso es sana doctrina. Nosotros tenemos que menguar para que Dios sea exaltado. La doctrina ahora de hombre, se exalta el hombre y se olvida de Dios. El hombre se pone a ordenar a Dios y Dios lo pone como un sirviente que tiene que ejecutar la orden rápido del cristiano. Esa es mala doctrina, la doctrina mala. Bueno, vamos a entrar aquí al tema, hermano. Desgraciadamente en este tiempo, amados hermanos, muchos falsos predicadores, falsos cristianos con doctrinas falsas, predican blasfemias y mentiras, haciendo comercio y robándole el dinero a los hermanos y desviándole del camino a muchos hermanos que no estudian la palabra de Dios y no la conocen. Ahí volvemos al talón de Aquiles. Yo siempre les digo, por favor, hermanos, les ruego, estudien la palabra, estudien. ¿Para qué? Para que no sean confundidos. Y hoy por las falsas doctrinas que están al doblar de la esquina. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Y vamos a ver el carácter de los hombres en estos tiempos. Porque estamos en los últimos tiempos, en los tiempos más peligrosos que ha vivido la humanidad. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Mire lo que dice aquí. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a encontrar el carácter de todas estas personas. Si ustedes ven a los teleministros, si le podríamos llamar evangélicos, por la radio o por la televisión, ustedes van a ver el carácter que tienen ellos. La arrogancia, la altivez, el orgullo que ellos transmiten a través del micrófono, de la pantalla, de lo que sea. ¿Lo tienen? También debes saber esto. Esto dice el Espíritu Santo a la iglesia. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
A estos evita, a estos aléjate. De esta gente tenemos que alejarnos, hermano. Tenemos que alejarnos. Yo antes veía muchos programas de la televisión, al menos del canal Enlace, y me di cuenta que Enlace tienen bien puesto Enlace, porque ese canal no es como dicen ellos que viene del cielo. Ese canal viene del mismo infierno, es un enlace con el infierno, porque ahí están todos los predicadores corruptos. Usted quiere conocer un corrupto, vea Enlace y lo va a ver. No hay ni uno correcto. Sí, amados. Entonces nosotros por eso tenemos que ver aquí, en lugar de perder el tiempo viendo a personas que nos van a enfermar nuestro espíritu y nuestra mente, vamos a la palabra, la Santa Biblia. Aquí está toda la verdad de la que nos advierte del peligro que estamos viendo y que estamos oyendo hoy. Tenemos que cuidar qué es lo que vemos y qué es lo que oímos, porque eso afecta a nuestra vida espiritual, moral y física. Todo. Aquí vemos el carácter de estos falsos amadores de sí mismos, dice. Falsos amadores de sí mismos. Se aman tanto, amados hermanos, que se creen dioses y se atreven a darle orden a Dios, órdenes a Dios, y lo miran a Dios como un empleado. Continuemos más adelante para mirar la diferencia de lo que es un verdadero ministro, como lo fueron los apóstoles, los originales, y vamos a hacer la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Segunda de Timoteo capítulo 3 mismo, versículos 10 al 17. Mire lo que encontramos aquí. Pero tú has seguido mi doctrina, dice el apóstol Pablo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos nosotros, los fieles cristianos, tenemos que padecer persecución. ¿Por quién? Por los hermanos desviados, no por el mundo solamente. Es peor, por de la misma iglesia va a venir la persecución. Acuérdense que la persecución viene de la misma iglesia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amados, nosotros hemos aprendido la sana doctrina a través de las enseñanzas del Espíritu Santo aquí en la palabra escrita. Mirando, estudiando la palabra con la dirección del Espíritu Santo, hemos aprendido la sana doctrina. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que prepara al hombre? La palabra de Dios. Este es el único libro. Aquí está el modelo de Dios para nosotros. Amén. No hay modelo de G12 ni majaderías y media. Aquí es la santa y bendita palabra que está escrita. La inspirada por Dios, no inspirada por los demonios, por los hombres llenos de demonios. No, aquí está la de Dios. Esta es la sana doctrina que nosotros tenemos que seguir. La persecución, amados hermanos, de una u otra manera es inevitable para los que vivimos piadosamente en Cristo y para Cristo, porque escrito está aquí en la palabra. Miramos a Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Juan 15. Pero no tenemos que tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en la verdad.
en la sana doctrina que hemos aprendido. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. San Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, dice aquí a la iglesia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no sois del mundo, no somos del mundo, mis amados, dice el Señor, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Éramos del mundo, pero Dios nos rescató de ese mundo perdido. Ahora somos de Dios y el mundo no nos ama. Por lo tanto, siempre nos va a perseguir. Veamos lo que dice en Judas, versículos 3 y 4. Judas, ya para llegar a Apocalipsis. El penúltimo libro de la Biblia. San Judas Apóstol, versículos 3 y 4. Sí, mis amados, porque tenemos que conocer qué doctrina profesamos para no ser engañados por cualquier doctrina. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Acuérdense que impío es apartados de Dios. Lo conocieron, pero se apartaron. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Debemos, amados hermanos, según la palabra, de contender ardientemente por la fe y por la sana doctrina enseñada aquí en la palabra de Dios escrita. Porque toda nuestra doctrina la aprendemos aquí en la palabra de Dios escrita, no hablada, escrita. Porque el hombre puede hablar cualquier cosa, pero lo que está escrito es de Dios. Y esa es la verdad. Bendito sea el Señor. Amén. Estos falsos enseñan, por ejemplo, salvo siempre salvo. Que la salvación no se pierde. Ellos predican el perdón de pecado, pero no predican la santidad. La santidad no se predica en la falsa doctrina, no. Predican todo, cosas muy bonitas. ¿Para qué? Para los oídos carnales. Veamos en Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Aquí comparamos la sana doctrina. Romanos 6, versículos 1 y 2. Porque tenemos que comparar. ¿Qué es lo que enseña el hombre y qué es lo que enseña Dios? Porque Dios tiene una sola doctrina. El hombre tiene muchas doctrinas. Cada religión tiene su propia doctrina. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando porque estamos en la gracia? ¿Seguiremos pecando porque no estamos en Cristo y nos vamos a salvar? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él si hemos muerto? Ya no podemos seguir viviendo en el pecado. Veamos lo que dice Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Y estos versos son los que nos fundamentan la sana doctrina. Para no seguir fábulas, no seguir cuentos, sino la verdad de la palabra.
Hebreos 12, 14. Mire lo que nos dice el Espíritu Santo a través del escritor del libro de Hebreos. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que vemos que no hay paz sin santidad. Y no hay santidad si no tenemos paz. Paz con Dios, primeramente. Paz con nosotros mismos y paz con nuestro prójimo. Veamos lo que dice en 1 de Pedro 1, 14 al 16, más adelante. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Y esto lo pongo aquí para que vean ustedes, para que comparen, para que podamos comparar la sana doctrina, lo que Dios manda, a lo que ordena, a lo que está enseñando el hombre. 1 de Pedro capítulo 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia de la palabra, no la conocíamos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice en toda, no en algunas cosas. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Veamos en Tito 2.1, un poquito más atrás, antes de Hebreos. Tito, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que nos dice, tan clara, tan sencillamente. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso es que tenemos que hablar solamente con lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? La palabra de Dios. Por eso que hablamos un verso tras otro verso y unimos y buscamos y nos instruimos a través de la palabra de Dios, de la sana doctrina, no bajo la palabra del hombre. Veamos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16. 1 de Timoteo, y aquí sí nos toca a nosotros, a toda la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16. Mire, aquí lo que nos dice el Espíritu Santo. A través del apóstol Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza es sinónimo de disciplina, aquí en la Biblia. No descuides el don que hay en ti. ¿Hasta cuándo dijimos? Hasta el 16, sí. Hasta el 16 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué tremendo esto. Esto es una enseñanza maravillosa, amados hermanos. Comienza con ocúpate en la lectura. A muchos hermanos no les gusta leer la Biblia. Ahí está el problema de la ignorancia espiritual. Ahí está el problema del poco o nada de crecimiento espiritual. Porque preferimos leer tantas cosas menos. El periódico lo leemos todo. Pero la Biblia es lo más importante. Nada. Aquí está el problema, hermanos. Entonces aquí nos dice, para mantener la sana doctrina en nuestra vida, tenemos primeramente que ocuparnos en la lectura, pero de la palabra. Sí. Por no leer la Biblia, amados hermanos, por esa razón son fácilmente engañados
por las falsas doctrinas, porque no podemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, porque no conocemos. Y creemos que lo que nos están enseñando los hombres es santo, es bueno. ¿Por qué? Porque según ellos son santos, son ungidos. Pero no están enseñando palabra de Dios. No está en la Biblia lo que ellos están diciendo. Por lo tanto, tenemos que instruirnos nosotros para no ser engañados. Dice otra parte, otro punto, dice, ocúpate de la exhortación, o sea, de la disciplina. Dios, amados hermanos, nos exhorta, nos disciplina con la palabra. Nos edifica y nos consuela, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y a veces, hermanos, nos vamos a encontrar con partes de la palabra que nos disciplinan. Yo me encuentro todos los días con partes de la palabra que me confronta mi vida y digo, está bien, este Señor es duro, pero es la verdad. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Leer, entender y obedecer. Y primeramente me sabe amargo, pero después cuando ya eso lo digiero y obedezco, entonces que cambie en dulce. La palabra de Dios se vuelve dulce, pero primeramente hay que obedecerla. Hay que someterse a ella. ¿Qué dice Hebreos 12, 5, 8? Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Aquí nos habla de la disciplina de Dios. Repito, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 dice, si habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, eso nos dice el Señor, eso es lo que somos y así nos trata Él. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que recibir esa disciplina. ¿Pero cómo? ¿Por qué no somos disciplinados con la palabra? Porque no estudiamos. Solo esperamos el domingo. Y el domingo nos duele mucho más porque tenemos acumuladas las faltas. Sí, se nos hace más difícil y nos duele. Dice, el pastor es duro, está todos los domingos, nos da mucho palo, me dijo la otra vez una hermanita, hermano, te da mucho palo. No, hermano, yo no, la palabra. La palabra. Y la palabra no es palo, es vida. Amén. Es vida. Así, mis amados. Entonces, si queremos que nos discipline el Señor, por favor, leamos la Biblia todos los días. Y entonces ahí, mientras leemos, ahí nos va disciplinando, nos va quitando todas las arrugas, nos va moldeando, hermanos. Amén. Porque Dios trabaja a través de la palabra y por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo da la casualidad de que no es mago, sino que él usa la palabra. Amén. Entonces tenemos que estar conectados con la palabra, entonces estamos conectados con el Espíritu Santo y todo. Entonces ahí nos vamos santificando. Ocúpate de la enseñanza. Otro punto importante, ocúpate de la enseñanza. Pero aquí agrega, dice, teniendo cuidado de ti mismo, de ti mismo y de la sana doctrina, dando buen ejemplo con nuestra manera de vivir. Aquí está, eso es fuerte. Cuando un ministro quiere instruir sanamente al pueblo de Dios, tiene que cuidarse muchísimo en su doctrina, en la doctrina de Dios, en su comportamiento, en su santidad, porque si no, hermano, el techo se le cae el techo y el piso se le hunde y queda mal, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que cuidar de nuestras vidas.
nosotros le hablamos a otro hermano de la palabra, usted tiene que darse cuenta que haya sido sacada la basurita o lo que sea del ojo para poder mirar bien y que la otra persona no le diga, perdón hermano, déjeme sacar la basurita que tiene ahí. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestra propia vida y ser un testimonio viviente para poder instruir a través de la palabra. ¿Verdad? Gloria al Señor. Muchos amados hermanos, muchos cristianos han perdido el llamado de Dios y se han descarriado tras la fama y el dinero del mundo, enseñando doctrinas de hombre. Porque el mundo es muy traicionero. El mundo quiere que el hombre sea exhibido, que crezca. Y nosotros no estamos para crecer. Amén. Es necesario que nosotros menguemos para que Dios crezca. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí en Mateo 15, del 7 al 9? Vamos a ver en Mateo 15. Mateo 15, del 7 al 9. Y dice así el Señor, con cariño. ¿Por qué este es cariño? El Señor cuando dice esta expresión, Él lo dice con cariño. Hipócritas. Pero tanto los amó a estos hipócritas que Él murió por ellos. Por eso Él le dice con amor. Él nos dice aquí en la palabra, no es que lo está diciendo directamente a nosotros, pero lo está diciendo al que enseña falsas doctrinas. Entonces, estos falsos ministros, falsos cristianos, deben de leer esto. Y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando alabamos, cuando nosotros honramos a Dios solamente de labios y no de corazón, entonces allí sí somos hipócritas. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Vieron? Como doctrinas. ¿Cómo? Pero son mandamientos de hombres. Entonces aquí viene el error. Veamos en Colosenses 2.8 para que nos aclare más. Colosenses 2.8 es una tremenda lectura esto, mis amados. Colosenses 2.8. ¿Lo tienen? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a sus rudimentos del mundo, y no según Cristo. Si no lo explicamos, pues ahí pasamos y no lo entendemos. ¿Y qué será eso de hueca sutileza ni nada de esas cosas? El Espíritu Santo, amados hermanos, a través del apóstol Pablo, nos advierte que tenemos que cuidarnos de todas las filosofías, religiones y tradiciones que se opongan a la palabra de Dios escrita. Escrita. Porque aquí con la palabra escrita es que comprobamos si es de Dios o no es de Dios. Porque muchas personas pueden decir, Dios dice tal cosa, y puede recitar algo, un verso, pero no está completo. No está como lo que quiere decir el Señor. Por eso que tenemos que comprobar con la palabra escrita. Desgraciadamente, amados hermanos, ya casi no se predica el Evangelio. Se predica tradición, se predica valoración humana, o sea, humanismo. Se predica metafísica. Y dicen, ¿qué dicen los metafísicos? Observen. Yo declaro, yo demando, yo ordeno, yo hago. El hombre mandándole a quién, a Dios. Yo ordeno aquí está ordenando. Eso es metafísica, hermano. Eso es diabólico.
Y ustedes van a escuchar en los púlpitos de esto: oh, yo declaro, yo ordeno, yo demando, yo decreto. Y no saben ni qué quiere decir decreto. Solamente Dios puede decretar. Fíjese dónde está subido el hombre. Quiere subirse encima de Dios. Tan peor que Satanás. Porque Satanás siquiera dijo: subiré allá y haré mi reino. Estos son más audaces. Estos quieren treparse en Dios. Y le dan órdenes a él. Y ya, ahora mismo, ya. Declaro que ahora mismo. Entonces dice: apúrate, Dios, que tienes que hacerlo ahora. Si no lo han escuchado, es mejor que no lo escuchen, porque se van a enfermar sus corazones. Así están los púlpitos hoy. Ya casi no se predica el Evangelio. Ya casi no, hermanos. Qué triste. Ay, Señor. Pero Cristo nos responde respecto a estos falsos con la palabra. Y aquí está. Aquí lo vamos a ver en la palabra. Vamos a ver en San Juan capítulo 7 del 15 al 18. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7 del 15 al 18, mis amados hermanos. Mire aquí lo que vamos a entender esto. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Decían, refiriéndose al Señor Jesús. ¿Cómo sabe tanto? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. ¿Vieron? Aquí vamos a ver de dónde nos vino la doctrina. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer su voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber de quién es la doctrina, si es de Dios o si él hablaba por su propia cuenta. El Señor Jesús jamás habló por su propia cuenta. Él jamás dijo: yo declaro, yo decreto, yo ordeno. No, él rogaba al Padre, oraba. Sí, amados, él oraba al Padre, porque esa falsa enseñanza, hermanos, lo que está matando es la oración. Está alejando a Dios del corazón del hombre, enseñándole a que el hombre sea arrogante, altivo, orgulloso, que no dependa de Dios, sino que aprenda a engrandecerse y hablar como Dios. Sí, hermanos. Mire el 18. El que habla por su propia cuenta, aquí todos los falsos, los que hablan por su propia cuenta, dando órdenes, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Vieron? Aquí está la comparación. Vemos actualmente en los púlpitos cómo hablan esta gente falsa, engrandeciéndose y mandando, buscando su propia gloria, buscando el dinero de los pobres hermanitos. Son saqueados, su propia gloria. ¿Y qué dijo el Señor cuando querían alabarlo a Él? Gloria de hombre no recibo. Nosotros tampoco debemos recibir gloria de hombre. Si alguien nos adula, no, glorifique a Dios, porque es así, hermanos. No buscamos la gloria del hombre, buscamos que Dios sea glorificado, que Dios sea enaltecido, que Dios sea honrado, no el hombre. El hombre no es para robarle la gloria a Dios. El que le roba la gloria a Dios es el diablo. Amén. Sí, amados. Y en este puesto se han puesto mucha gente. Pero para eso nosotros tenemos que estudiar la palabra.
Estos falsos hablan por su propia cuenta, porque buscan su propia gloria y beneficio. Aquí ya hemos visto por la palabra de Dios cuál es la falsa y la verdadera doctrina. Ya vimos que la verdadera doctrina es de Dios, enviada del cielo por medio de su Hijo. Y está escrita aquí en la palabra. Veamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. 2 de Corintios. Anoten este verso. Este es un verso de oro. Que el Espíritu Santo abra sus corazones para que lo puedan entender 100% qué es lo que quiere decir esta palabra. Sí, amados. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Mire, hermanos, lo que está pasando hoy. Lo que yo pasó. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, aquí están los falsos, ojo con esto. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cuál Jesús? Al Jesús comerciante, al Jesús de dinero, al que cobra dinero, porque estos degenerados presentan a un Jesús, a un Cristo ansioso de dinero. Dice, si le das $1,000 al Señor, Él te salva a tu familia. Si le das tu casa, Él te lleva al cielo directamente. Y todo ponen un precio. ¿Por qué? Porque están predicando a otro Jesús. Repito. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, según la sana doctrina, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? El problema, hermanos, es tan grande que si nosotros recibimos un evangelio o predicamos un evangelio del otro Jesús, si viene alguien y nos predica como estos falsos a ese Jesús comerciante, entonces ¿qué nos está transmitiendo? Nos está transmitiendo un espíritu diferente, nos está transmitiendo un espíritu diabólico, un espíritu de comercio, un espíritu de amor al dinero. Sí, amados, es otro evangelio. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Si algún ángel viniera y les predica otro evangelio, sea maldito, sea anatema. No podemos aceptar otro evangelio. No podemos aceptar otro Jesús. No podemos aceptar otro espíritu, porque ya tenemos el espíritu correcto, que es el Espíritu Santo. El que recibe otra doctrina, recibe el espíritu de error. Y ese espíritu lo lleva a la muerte. ¿Por qué razón? Porque el que manda, el que envía ese espíritu de error, es el mismo Señor. Les voy a ver aquí en 2 de Tesalonicenses, no estaba aquí, pero vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Desgraciadamente, estos desviados están haciendo desviar a mucha gente ingenua. Y mire qué espíritu de error reciben aquí. Porque reciben a otro Jesús, otro evangelio. Dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No amaron la sana doctrina, no amaron a su verdadero Señor y Salvador. Por esto, porque no amaron la verdad y creyeron más la mentira que la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. ¿Vieron el peligro, hermano, que corremos cuando nos salimos de la sana doctrina? Nos viene un espíritu de error, hermanos. Esto es gravísimo. Esto es una alerta que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, hermanos, para que no caigamos en ese error. Porque a veces uno, por amistad o por compromiso, dice: ven, escucha este programa, o ven, te invito acá a la iglesia y escucha, mira, escucha este mensaje, o mira este video. Y uno como que se fascina y dice: oh, qué wow, un grande milagro que hace, oh, qué ungido, qué. Hermanos, si no está aquí en la Biblia, vamos a oír otro evangelio, vamos a coger un espíritu de error. Y nosotros tenemos que ser mansos como la paloma, pero prudentes como la serpiente. La serpiente es prudente, sabe hasta dónde llegar. Cuando ve el peligro, se va. Nosotros también debemos hacer así. Vemos peligro, no, hasta ahí nomás, hasta ahí llego. No quiero compromisos con el mundo. No, hermanos. Veamos lo que dice en Hebreos 13, 8 al 9. Hebreos 13, 8 al 9. Espero que los hayan entendido, amados hermanos, del peligro que corremos cuando nosotros prestamos nuestros oídos a cosas que no es de la sana doctrina. Por eso les digo, no es conveniente que usted pierda su tiempo viendo televisión si no es nada bueno lo que va a ver. Lo mejor está en la Biblia. Eso sí es garantizado. Esto lo lleva al cielo. Porque mire lo que dice aquí en Hebreos 13, 8, 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. ¿Y por qué les digo esto? Voy a meterme un poquito en algo que no tampoco pensé. ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias? En los púlpitos. Donde está la corrupción de la iglesia es en el púlpito. Aquí. El púlpito es más corrupto que lo de allá. En su gran mayoría. ¿Por qué? Comenzando por la música. Desde que se abre el culto, están adorando a Baal, no a Dios. Están poniendo una música que no es de Dios. Y desgraciadamente eso sí es un altísimo porcentaje. Que en los púlpitos está toda la podredumbre, cantándole a Baal, bailando con danzas disque cristianas, y son danzas diabólicas, egipcios, enseñando a las mujeres el ombligo, moviéndose obscenamente. Eso dice que para Dios, hermanos, eso no es de Dios. La danza judía es una danza santa. Hay danza para Dios, sí. El pueblo de Dios puede danzar, pero tiene que saber cómo lo va a danzar. Primeramente tiene que estar en santidad y no hacer esos movimientos que hacen esta gente. Hermanos, está desviado. Por eso, y Dios no ha cambiado. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas iglesias dicen: no, hermano, es que tenemos que ministrar a los jóvenes, tenemos que atraer a la gente. ¿Y dónde nos dice aquí en la Biblia que nosotros tenemos que ministrar a la gente? Que aquí nosotros vamos a cantar para los hermanos. No, nosotros cantamos para Dios, para el Señor. Al único que venimos a adorar aquí es a Dios. No a quedar bien con el hombre, ni a recibir el aplauso ni el reconocimiento de los hombres. No, solo el de Dios. Sí, amados. Entonces ahí está la corrupción. Y después el mensaje torcido. El verso 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con el regalo de Dios, con la salvación, con el Espíritu Santo, con la palabra, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Nada que agrade a nuestro cuerpo, hermanos. Nada. Nosotros no estamos para agradar a nuestro cuerpo mismo. Nosotros estamos para
doblegar nuestro cuerpo. Por eso el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la sana doctrina. Pero por hoy, usted escuche otras cosas. No escucha esto. No lo escucha. ¿Por qué? Porque se ha ido desviando. Y ahora están desviados. El Evangelio ya no se predica. Da pena, pero es así. La desviación moral, amados hermanos. La desviación moral es la causa para desviarse de la sana doctrina. La desviación moral, o sea, el pecado. Todos podemos pecar. Si hemos pecado, pues tenemos un abogado, Jesucristo. No es que estamos autorizados a pecar, pero si por desgracia hemos pecado, hemos caído, pues nos levantémonos al mismo día, no esperemos, ni en la noche. Pidamos perdón al Señor y ya, somos levantados. Porque el pecado no confesado trae consecuencias, hermanos. Enferma nuestro espíritu, enferma nuestra mente y enferma nuestro cuerpo, hermano. Y desgracia a toda nuestra familia. Sí, amados. El pecado moral no confesado es la causa de la división, de la desviación de la verdad. Vamos a ver en Salmo 32, del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Sí, amados. Hay pecado en los púlpitos, desgraciadamente. Pecados no confesados. Yo peco, pero no porque yo quiero. Fallé, me enojé, pequé, pero pido perdón y voy a tratar de no volverlo a hacer. Mientras menos veces lo vuelva a hacer, mejor. Sí, amados. Pero no me quedo. Sí, no me quedo con esa sucia, con ese mugre en mi vida. Porque el pecado apesta, hermanos. Mira qué es lo que dice la palabra. En Salmo 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué? Porque pidió perdón. Porque si no, estos falsos no piden perdón. Porque se creen dioses. Siguen pecando, siguen engañando a gente con falsas doctrinas y no piden perdón. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño. ¿Por qué? Porque se arrepintió, cambió. Mientras callé, dice, mientras oculté mi pecado, lo tapé. Eso quiere decir aquí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Claro, porque Dios no puede ser burlado. Mi pecado te declaré, aleluya, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos un Dios perdonador, un Padre amoroso que nos ama de verdad, hermanos. Si le fallamos al Señor, pidamos perdón. No nos quedemos caídos. Porque qué tal si nos sorprende la muerte en ese momento. Por más santo que hayamos sido, nos vamos al infierno. Sí, amados, tenemos que pedir perdón. Reconocer y confesar el pecado con un corazón sincero y arrepentido da por resultado el misericordioso perdón de Dios. La confesión produce sanidad, hermanos. La confesión produce libertad y sanidad física y espiritualmente. Sí, amados. A veces nos enfermamos porque hay pecado en nosotros y no hemos pedido perdón al Señor. Sí, amados. No digo que todos los pecados, todas las enfermedades por pecado, no quiero decir eso. Pero a veces, sí, amados,
Tenemos que estar alertas. Veamos en Gálatas 6, 7 al 8. Porque Dios no puede ser engañado, hermanos, de ninguna manera. Todo lo que nosotros hagamos, vamos a recibir las consecuencias. Porque todo pecado trae consecuencias, hermano. Toda desviación, en este caso de la verdad de Dios, es un pecado muy grave. Hay que volver a la senda de Dios. Hay que volver a su camino que está aquí en la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, no le echemos la culpa de nuestras faltas a Dios, hermanos, no. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué lindo, mis amados. Veamos en 1 de Pedro 4, 17 a 18, porque es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y nosotros somos los integrantes de su casa, como hijos. Por eso es que el Señor, como nos ama, quiere que nos mantengamos en la sana doctrina, quiere que vivamos santamente, quiere que nosotros nos examinemos todos los días cómo estamos con Él, para que no nos sorprenda la muerte y nos perdamos, mis amados. Primero de Pedro 4, 17 al 18 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde? Sí, mis amados. La iglesia, antes de ser levantada, yo creo, leyendo la palabra, porque leo la palabra y veo aquí, que ese juicio va a venir a través de pruebas. Y esas pruebas son la persecución. Pero no nos asustemos, hermanos. No nos asustemos. Porque el Señor dice aquí en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No estamos solos, hermanos. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo, está la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores en Jesucristo, mis amados. Sí, amados. Vamos a Filipenses 4, 11 al 13 para terminar. Filipenses 4, 11 al 13. Porque aquí tenemos nosotros que aprender a tener este carácter, hermanos. ¿Lo tienen? Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, amados, la iglesia va a pasar por valles. Por valles. No estamos a estar siempre en la montaña. Cuando estamos en la montaña estamos arribita con el Señor, todo. Pero cuando vengan pruebas, cuando vengan las persecuciones de parte de la misma iglesia, de esta iglesia ecuménica que quiere gobernar el mundo entero, a las iglesias pequeñitas,
nos van a querer absorber, nos van a desaparecer, a querer desaparecer, pero no van a poder. Sí, amados, vamos a ponernos de pie. Tenemos que aprendernos a contentarnos con cualquiera sea nuestra situación, porque nosotros no dependemos de nosotros dependemos de Dios, y Él está dentro de nosotros cuidándonos a sus hijos. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has enseñado en este día. Tú nos has enseñado cuál es la sana doctrina, Señor. Es la tuya, la que tú mandaste del cielo a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias, porque esa sana doctrina es la que nos guía. Padre, y te pedimos que esa sea la única doctrina que nos lleve al cielo, Señor. Que no perdamos de vista esa sana doctrina, que aprendamos a contender ardientemente por ella, Señor, a no dejarnos engañar por nadie, a no dejarnos, Señor, sorprender por nada ni nadie, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor en Cristo. Sí, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor, porque tú nos has enseñado las bendiciones que hay para los que confiamos en ti, Señor, y los peligros que corremos si nos desviamos de tu sana doctrina. Padre, ten misericordia por tanto desviado que hay, Señor. Tantas iglesias desviadas, Señor, donde tú no eres el Rey. Por eso tú ves, tú dices en Apocalipsis que tú estás tocando fuera de la iglesia. Estás fuera de la iglesia tocando, pidiendo por favor, ábrame que quiero entrar. Pero no te dejan entrar, Señor. Padre, nosotros queremos que tú vivas en nuestro corazón, Señor, para vivir seguros, porque sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer en esta palabra, en la palabra de Dios, en esta guía, Señor, que no nos dejemos, que no nos desviemos, Señor. Como el Salmo 119 tú dijiste, Señor, en tu palabra, ¿con qué guardará el joven? O el anciano, ¿con qué? Todo cristiano, ¿con qué guardará? ¿Con qué guardaremos nuestro camino? Con guardar tu palabra. Que esa palabra la guardemos en nuestro corazón, Señor, para ser dirigidos, alumbrados por ella, Señor. Padre, gracias por mis hermanos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo también a mis hermanos que no han podido venir, Señor. Tú sabes por qué. Y ayúdalos, Padre, a que no se enfríen, a que vuelvan a ti, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.